Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio número 9 del podcast Emuna Tiempos de Calma. Tenemos unos invitados muy especiales para nosotros hoy, que los queremos, los apreciamos mucho y también honramos mucho por la tarea que hacen y aprendemos también de ellos. Así que, no sé si te parece, Seba, que se presenten. Sí, porque si nos presentamos nosotros a ustedes, la verdad que le vamos a tirar muchos halagos. Bueno, no sé quién quiere arrancar de los dos. Bueno, Carlos se silenció, pues yo estaba silenciado, pero ahí al silenciarse él como que me habilito. Bueno, chicos, gracias por esta invitación, Seba, Dani, la verdad que es un placer para mí siempre poder colaborar, acompañar en estas instancias. Bueno, ¿qué más? Es algo que la verdad sobre la temática, si vamos a desarrollar la temática que sabemos, siempre desde ese sentido es poner un granito de arena para aquel que nos mira, que nos escucha y bueno, de esto sí se habla, ¿no? De esto sí se habla. Sí. Y la realidad es que nos hace bien a todos porque en algún momento que uno está pasando un momento crítico, un momento de tensión, un momento de situaciones donde tienen mal manejo y control de las emociones, siempre una palabra ayuda. Bueno, mi nombre es Daniel Eschiro, yo soy un ser humano que trabaja como psicólogo, formado en el campo suicidológico y la verdad que, bueno, gracias por esta invitación. Hola, buenas tardes, un gusto, chicos, poder compartir con ustedes esto de que nos tengan siempre presentes, nos tengan en cuenta para acompañar en todo lo que ustedes llevan adelante y hacen, que también es la verdad que muy valioso, todos los proyectos que ustedes vienen realizando y vienen llevando adelante, felicitaciones por eso. Y como dijo Daniel, sí, por supuesto que de esto sí hay que hablar, así que bueno, también feliz de acompañarlos a ustedes, por supuesto, y en todo lo que ustedes hacen. Mi nombre es Carlos Soto, soy AT, acompañante terapéutico, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que para nosotros es un gusto siempre tenerlos. Y gracias porque siempre que le pedimos una mano con algo, una ayuda, están ahí presentes. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, ahí ya le hago un buen título, ¿no? De esto sí hay que hablar. ¿De qué hay que hablar? ¿De qué podemos hablar hoy? Podemos hablar de todo lo que quieran, pero bueno, sabemos que en esta instancia, bueno, por ahí corríjanme, chicos, ¿sí? Si hablamos de salud mental, de bienestar, hablamos de que también la salud mental, como cualquier otra situación orgánica, ¿no? Tenemos que cuidarnos, hay que cuidar esa cabecita, esa cabeza, que la verdad que funciona como el corazón, ¿no? 24/7 y el resto de los órganos para mantenernos en esta vida hermosa que nos toca transitar, que para algunos se ve un poco apagada, para algunos se ve un poco triste, pero siempre creo que hay una esperanza, ¿no? Hay un alguien que puede acompañarnos, que puede escucharnos, y por sobre todo creo que hablar de salud mental, replicar, ¿no es cierto?, la escucha, el acompañamiento, y a veces pienso, ¿cómo nos podemos cuidar, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos desde lo que pensamos hasta lo que ejecutamos? ¿Cómo cuidarnos desde una palabra, si cambia o no cambia la historia, la vida de alguien, o mi propia historia? ¿O cómo puede cambiar mi propia historia? Sabemos que estamos viviendo situaciones muy, muy tensas, muy críticas. Bueno, con todo esto que pasa, ¿no? De la ley de salud mental, si se modifica, no se modifica, que es un largo debate al cual no vamos a entrar a ese gran debate, pero a ver, yo siempre apuesto a que si hay cambios que sean buenos, no que sean un retroceso, ¿no? Con algo que se viene manejando muy bien, con algo que se viene trabajando de hace años, y que la verdad que las modificaciones que se han hecho en la ley de salud mental hasta ahora, con este cambio de paradigma de la desmanicomialización, ¿no es cierto? Tiene que ver con que la persona es un
una persona con derechos, un sujeto que también tiene emociones, que hay que quizás brindarle las herramientas que pueda seguir avanzando e insertarse en esta sociedad. Y por ahí una modificación que puede volver a un retroceso, a un paradigma, ¿no? Donde un modelo más biológico, ¿no? Más biomédico, que no decimos que está mal, pero la persona también tiene derecho a poder incluirse en esta sociedad, una rehabilitación digna, y bueno, pero la consulta a esas modificaciones quizás los profesionales somos los que estamos preparados para decir que está bien y que está mal, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces esto no sucede, se hacen desde otro lado, pero más allá de la decisión que se tome, yo creo que sí tenemos que cuidarnos, nuestra salud mental, tenemos que cuidarnos en lo que pensamos, en la palabra, en cómo accionamos, en cómo acompañamos y en qué decidimos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, hay cosas que quizás nos superan, y cuando sentimos que nos superan y no podemos tomar las decisiones que debemos tomar, es un buen momento para justamente tomar una gran decisión, que es la consulta con un profesional de la salud mental, ¿no es cierto? El acompañamiento desde, valga la redundancia, de un acompañante terapéutico, el trabajo en conjunto, ¿no? Qué sé yo, me parece que todo es valioso. Por algo está el cerebro acá arriba, bien cuidado, ¿no es cierto? Y de ahí todo lo que va para abajo, digo bien cuidado porque hay un hueso por debajo que lo protege. Y de ahí el resto de las funciones, ¿no? Pero a veces este mal funcionamiento que tiene que ver con mal manejo y control de las emociones, autoestima, desesperanza, impulsos que nos llevan a lo irritante, lo irascible, a herir desde la palabra, ¿no? Y hasta maltratarnos, ¿no es cierto? Bueno, es buen momento para repensar y decir, bueno, capaz que acá sí necesito un acompañamiento, ¿no? Digo, qué sé yo, no sé, capaz que Carlos también puede estar de acuerdo o no, o chicos, ustedes también pueden estar de acuerdo o no. Dani, vos sos psicóloga, dice que no, viste, yo sabía, pero bueno, Seba también, sos un gran profesional también de la salud mental, el acompañamiento y los cuidados, pero me parece que en algo coincidimos, que es cuidarnos también, ¿no? Y cómo podemos cuidar. Yo creo que el punto central es justamente eso, es cuidar. Sí. Cuidar la salud mental independientemente de los factores que se vayan dando alrededor. Hay algo que me gusta, que a lo que se dedican ustedes, que es un tema que normalmente es bastante tabú y que muchos, incluso profesionales, también como que esquivan un poco y tratan de mirarlo de costado, que también tiene una ley. Entonces me parece importante que está bueno que podamos hablar un poco también de ese tema, que bueno, básicamente ustedes dan charlas y capacitaciones, ¿sí?, en la prevención del suicidio. Y así nos conocimos. Escuchándolo. Sí, tal cual. Bien, es verdad. Carlos, Dani, ¿cómo es más o menos su labor en esta temática? Carlos, ¿querés contarles un poquito? Sí, es verdad lo que decís, Seba. Si bien hay una ley, la ley ya cumplió 10 años, la Ley Nacional de Prevención de Suicidio, y por ahí, bueno, en algunos ámbitos todavía cuesta un poquito instaurar justamente la palabra de esto hay que hablar, que es lo que decíamos nosotros al principio. Pero bueno, yo creo que es cuestión de seguir insistiendo, seguir trabajando en la temática como lo venimos haciendo juntamente con Daniel, de poder llegar justamente a por ahí a los lugares o aquellas localidades que por ahí sí se interesan en poder saber un poquito más de esta temática. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2013, de que sí, de esto hay que hablar. Y en el año 2015 se promulgó la Ley Nacional 27130, que es la Ley Nacional de Prevención de Suicidio. Entonces, ustedes imagínense que allá por el 2013
la Organización Mundial de la Salud ya estaba haciendo mención de que de esto sí hay que hablar. Entonces, lleva ya, como les dije anteriormente, la ley nacional lleva 10 años de vigencia, y está reglamentada. Es una de las pocas leyes que está reglamentada por el decreto 603. No todas las leyes que existen están reglamentadas, y eso es un hito importante en esto. Entonces, yo creo que en base a eso hay que darle mucha más fuerza al trabajo por ahí de quienes nos dedicamos a la prevención del suicidio. Y tomando un poquito lo que dijo Daniel al principio, de esto del cuidado, de cuidarse, y qué mejor que nosotros, quienes trabajamos en prevención de suicidio, también nos debemos cuidar para poder trabajar y cuidar al otro, aquel que lo necesita. Entonces, es una tarea difícil, es muy difícil a veces llegar a algunos lugares, por justamente esto de que dentro de lo que es el suicidio hay muchos mitos y tabúes. La palabra suicidio en algunos casos causa un poco de temor, porque si bien sabemos que estamos hablando de muerte, entonces eso es lo que por ahí cuesta instaurar en algunas localidades, en algunos lugares, en algunas entidades, de poder empezar a hablar. Entonces yo creo que es una tarea que hay que seguir insistiendo y hay que seguir persistiendo para poder lograr de que en algún momento en todos lados puedan hablar de suicidio y trabajar en prevención de suicidio, y no lo que sucede habitualmente es trabajarlo posventivo, que eso por ahí es lo que siempre está sucediendo cuando nos convocan o nos llaman o nos enteramos de un trabajo posventivo. Entonces nosotros que insistimos en la prevención, por ahí como que no nos gusta justamente que seamos convocados para una posvención. Nos gustaría sí que seamos convocados para el trabajo preventivo. Entonces, bueno, es algo muy difícil, pero no es algo que no se pueda lograr, ¿sí? No es algo que no se pueda lograr. Hay instituciones, hay lugares y localidades que nos han convocado y sin tener siquiera un suicidio. Entonces, obviamente, eso también es digno de mención. Así que la verdad que es un trabajo arduo el que venimos haciendo. En este momento nos encontramos en la localidad de Cabiahue, haciendo la formación de interventores comunitarios. Y bueno, estamos justamente trabajando en el tercer encuentro de interventores comunitarios acá en la localidad de Cabiahue. Yo por ahí quería también agregar esto, que viste, Seba, que hace un ratito también comentabas que hay profesionales, ¿no?, también de la salud mental que no trabajan esta temática, pero por ahí tiene que ver también algunos factores, ¿no? No es que no quieran trabajar. Yo creo que, bueno, la atención sobre una persona que haya tenido un intento de suicidio o que tenga pensamientos negativos o que, bueno, quiera hacerse daño, lastimarse, yo creo que cualquier profesional está habilitado para poder hacer una primera intervención. Sí. Si nos abocamos quizás hasta para hilar finito, ¿no?, al suicidio, bueno, uno después puede tener un campo disciplinar como nosotros que hicimos un diplomado de posgrado, ¿no?, para saber un poco más, pero yo creo que también juega un poco el desconocimiento de la temática, de la clínica que uno haga, ¿no es cierto?, en el trabajo psicoterapéutico. A algunos profesionales les puede interesar trabajar más otra parte del área clínica, a otros menos, ¿no es cierto?, pero yo creo que la intervención primera la puede realizar cualquier profesional de la salud, y aquellos que no son profesionales de la salud, en el cuidado de acompañar en una primera escucha, en el acompañar para no dejar a esa persona que se está sintiendo mal, cualquier ente, cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? No hace falta ser un profesional de la salud, porque ya también ahí está interviniendo. Pero sí me parece, retomando esto de que de esto sí se habla, de lo que recién decía Carlos, de que hay una ley que no
que fue promulgada como la ley que en realidad la ley 27130 no habla solamente de prevención, sino que habla de hacer de promoción y de posvención, ¿no? Yo siento un poco, esto es una opinión personal, que lo que está faltando es el paso previo a la prevención, que es la promoción de la salud mental y la promoción del cuidado de esa salud mental. Yo creo que faltan más, si se quiere, campañas que tengan que ver con la promoción del bienestar, la promoción y el cuidado de la salud mental. Eso es trabajarlo como política pública, ¿viste? Y trabajarlo más en el territorio. ¿Por qué digo en territorio? Porque uno puede hacer una campaña de promoción de la salud, qué sé yo, en una localidad. Y tiene que estar hecha en función a esa localidad, porque no es lo mismo la localidad del norte que la localidad del sur. Y después bajarlo a los territorios, ¿no? Trabajar lo territorial. Digo, ¿se puede trabajar? Sí se puede. No porque sean diferentes el norte que el sur, no se pueda trabajar. Y en función a la prevención, yo digo, una buena campaña de prevención, digo, si empezamos por la promoción, que continúa con una prevención, se puede sostener en el tiempo. ¿Sí? Viste que hay campañas de vacunación, campañas de cuidado de esto, cuidado de lo otro. Esto también se puede, pero también es invertir en esto, no solamente desde lo económico por campañas publicitarias, es invertir tiempo y ganas, ¿no? Y ojo, y no tenemos que recurrir a grandes sabios de la temática. Tenemos, tanto en Neuquén y Río Negro, muy buen recurso humano para poder trabajar esta temática, porque es lo local y conocemos nuestro territorio, me parece, ¿no? Sí. Me parece espectacular, Dani, porque es una realidad. Las realidades que por ahí se vive en las ciudades no es la misma realidad que por ahí se puede vivir en los lugares que son un poco más aislados. Exacto. Por así decirlo. Tengo muchas preguntas, pero no quiero que se me vaya el tiempo. Pero, ¿qué es interventores? O sea, yo lo sé, pero mucha gente que nos va escuchando sabe que es interventores comunitarios. Bueno, mira, qué bueno que preguntas eso, porque me haces redoblarte la pregunta. Vos sabés, porque sos interventor, ¿qué aprendiste como interventor? ¿Qué aprendiste como interventor? Te salió lo psicólogo, Dani. Bien. Es esto es ser interventor. Tal cual. Comunitario. Ahora, yo desde mi mirada personal, yo ya hice la capacitación y participé en muchas acompañándolo a ustedes. Para mí fue algo que estuvo muy bueno porque justamente cuando uno habla de suicidio, siempre hablas de un hecho consumado o de imaginar lo que siempre tenés es un hecho consumado. Entonces, entender que vos podés hacer prevención, o sea, que se puede prevenir y después la posvención es espectacular. Porque nunca lo había tenido en mi arista de decir, bueno, se puede prevenir, es posible prevenirlo, está bueno, hay que fomentar la prevención. Entonces me abrió como un abanico de posibilidades y no solamente cuando ya está el hecho consumado. Claro. Entonces, porque vos decís, bueno, ya está, ya pasó, y ahora qué hacemos con todo esto. Entonces para mí fue muy importante en la capacitación entender que hay una ley que lo regula, que es una ley que se tiene que hacer ejercer, que se puede prevenir y que se puede trabajar en la postvención también. Para mí fue en ese sentido muy... Está bueno esto. ¿Sabes por qué? Porque ¿por qué te redoblé la pregunta, Seba? Porque nosotros damos las capacitaciones de interventores comunitarios y te puedo decir desde nuestra parte académica de lo que pero vos que lo viviste y te formaste, está bueno que cuentes tu experiencia como esto, pero está bueno aprender también esto que decís como interventor, que no estaba en tu agenda, la posvención. Bueno, hay que hacer posvención. Posvención, para que se entienda, es trabajar después de algo, ¿no? Sucedido negativamente en cuanto a un suicidio consumado, en cuanto a una autolesión o una conducta autodestructiva. Pero está bueno y hay que trabajar, sigo insistiendo, la posvención en todos los ámbitos, porque de ahí uno detecta también diferentes o algunas vulnerabilidades que se pueden presentar y ahí detectás a tiempo. ¿Cierto? Y esto está buenísimo porque destacar lo que es AT, que por ahí no somos de la rama netamente
psicología del área de salud mental, por ahí como lo es el psicólogo o el psiquiatra, y entender que nosotros también, o sea, que es algo abierto y que toda la sociedad puede llegar a hacer prevención o puede estar para escuchar a una persona. Y teniendo herramientas es mucho mejor y mucho más efectivo. Sí, eso me parece muy interesante. Cuando también estudié, ¿no? Aprendiendo de ustedes, de Ernesto, de Martín también, esta apertura de que es un tema que todos tenemos que saber, ¿no? Porque muchas veces empiezan a jugar mucho los egos profesionales, y no, esto es solamente para el psiquiatra, esto es para el psicólogo, pero no es así. O sea, si no hacemos un trabajo en articulación, en acompañamiento, es muy difícil. Sí, por eso mismo también trabajar justamente en lo que es la detección, poder decodificar a aquella persona justamente de que está transitando la ideación suicida. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié nosotros en el trabajo preventivo, de poder aprender justamente o tener algunas herramientas como para poder decodificar a esa persona. Entonces, en base a eso, poder hacer la primera detección y ya poder hacer una intervención. Y después, bueno, también lo que dice justamente Daniel de esto del trabajo preventivo, que también obviamente se trabaja con las personas que no necesariamente han sido afectadas por un suicidio consumado, sino también aquellos que han intentado suicidarse. Entonces, en esa detección también se trabaja lo postventivo. Pero trabajar fuertemente en lo que es la detección primaria es fundamental. Nosotros hacemos mucho hincapié muchas veces dentro de los colegios, que es un lugar donde se detectan muchísima ideación suicida. Entonces, poder empezar a trabajar fuertemente desde ahí y poder prolongar la vida que tiene cada persona. Porque es ahí justamente... nosotros generalmente no trabajamos con estadísticas, pero si bien hay estadística que dice que la franja etaria más vulnerable serían los adolescentes. Entonces, bueno, trabajar justamente con esos adolescentes, ¿sí? Para prolongar su vida, que la puedan transitar de mejor manera, por supuesto. ¿A qué edad piensan que es conveniente empezar con la prevención? Ya que hablamos de educación, ¿no? ¿En qué parte de la educación sería bueno ya comenzar con la prevención? Y mira, Seba, recién Carlos te nombraba el sector más vulnerable son los adolescentes, pero estamos hablando de factores de riesgo en adolescentes. Cuando estamos hablando de 12, 15, 14 años, ¿no? Hoy la franja es mucho menor, estamos hablando de 9, 10 años. Sí. O sea que me parece un punto importante para empezar a concientizar ya si hay intentos a partir de esa edad. Esto nos hace replantear si empezamos a edad temprana a construir estos vínculos de cuidado. Sí. Y quiero ser suave acá, que tiene que ver, porque sabemos que el suicidio es multicausal. Sí. Y esta construcción del cuidado, que también sea un proceso, ¿no? Un proceso de cuidado y de autocuidado, inculcando las buenas costumbres, inculcando las no adicciones, y no estoy hablando solamente de sustancias, estoy hablando de adicciones a otros elementos, a otros dispositivos, que hacen en esta población tan joven, tan chica, tengan una fácil adherencia a ese circuito de consumo de tecnologías. Y esto es un buen disparador para encontrar el lugar más cómodo, pero no solo de ese niño, sino de aquel adulto que no monitorea, está jugando. Para nosotros que somos adultos, pero tiene la gran puerta abierta al mundo, que no sabemos quién está del otro lado, qué hacen del otro lado. Entonces, desde este punto más vulnerable, yo creo que la psicoeducación comenzaría desde ahí. Me parece, ¿no?
Bien. Bien. Qué importante, porque hace poco también hablábamos en otro episodio que tenemos con una psicóloga, compañera, amiga, que hablábamos un poco de la adolescencia y de la tecnología, ¿no? Y cómo el acceso a la tecnología, a las redes sociales, que nos abre una vista a todo el mundo, porque la realidad es que se conectan con gente de China, de Japón, de Rusia, de diferentes lugares, que también hacen que se vaya acelerando esa información. Es muchísima información para un cerebro que está en pleno desarrollo y crecimiento, sumado a todo el proceso hormonal y biológico que vive el adolescente, ¿no? Y toda esa parte prefrontal y todo eso que se va formando en el proceso biológico. Bueno, cómo el consumo, las adicciones, bueno, la idea suicida, cada vez se va a más temprana edad desarrollando. Y es justamente por esta cantidad de información que van obteniendo y el acceso a internet que tienen de cada vez más chico. Entonces, nos parecía un punto importante. Sí, tiene que ver con, perdón, ¿no? Agrego esto, con más que yo digo, sí, está bien decir, con esa información que va recibiendo y que justamente nombraste algo importante, el lóbulo frontal, que en un chico tampoco todavía está completamente desarrollado, ¿no? Es el proceso de la información, pero justamente esta información que reciben termina siendo una infoxicación, intoxicándose de toda esta información, ¿no? Que siempre digo esta palabra, infoxicación, como que, bueno, y cómo procesa, y cómo la digiere, y cómo no puedo. Entonces busco una alternativa que es esta salida. ¿Te podemos robar esa palabra? La vamos a poner en nuestra agenda. Sí. Todavía no la patenté. Está bien, está perfecto. Hay muchas preguntas, no quiero irme con las preguntas porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero algo cortito, que me parece que está bueno también. Bueno, Carlos es policía retirado, y qué importante es que esta información y que esta herramienta se vayan, no solamente quede en el área de salud, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Sino que se vaya abriendo a otros organismos del Estado. Y me parece que está bueno también, Carlos, esto de que se pueda abrir, en este caso a la policía, que para ahí tiene como esta estructura un poco más rígida, ¿no? Nada, un poco cortito, ¿cómo ha impactado en la vida de tus compañeros o de la institución que se pueda hablar de este tema dentro de la institución? Y mirá, decirte que también es difícil poder instaurar justamente la temática dentro de la institución. Si bien todos saben de que dentro de las instituciones o fuerzas de seguridad también hay muchos suicidios consumados. Entonces, por muchas cuestiones. Primero, porque si hablamos de suicidio estamos hablando de salud mental. Y muchas veces se toman justamente de la salud mental como que está padeciendo un problema mental ese policía o la persona que trabaja en fuerzas de seguridad, y se toman desde ahí. Entonces muchas veces no lo trabajan o no lo tratan, ¿sí? el problema real, sino que ellos ven de que esa persona pasa a ser un problema dentro de la institución por tener justamente un problema de salud mental. Y ahí está el gran bache, el gran problema que estamos teniendo, donde los mismos efectivos no acuden o no recurren justamente a la asistencia de salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, para ser tratados ellos por distintas cuestiones que a ellos, inherentes a problemas que ellos tengan, que quieran por ahí resolver, no necesariamente por tener trastorno suicida o trastorno de comportamiento suicida. Entonces, ahí está el gran problema. Ya el solo hecho de ellos tener que asistir a un profesional de la salud mental, entonces a ellos les genera un problema institucional. Entonces cuesta muchísimo. No es tampoco difícil poder empezar a trabajar, es cuestión de tener voluntad nada más,
y poder lograr de dar justamente y enseñar de qué se trata o cómo poder ir trabajando, decodificando lo que le está sucediendo justamente a esa persona. Yo siempre dije, una persona con idea suicida detectada a tiempo, puede ser tratada o puede ser asistir a un profesional y quizás en un mes, o sea, no digo un mes, pero sí pasado 3 meses, puede ser nuevamente puesto en servicio. En cambio, muchas veces cuando no son tratados y continúan con su vida cotidiana, al mes o a los 2 meses nos enteramos que ese policía ya no está más. Entonces ahí está el gran problema, de que hay que entender esa partecita, donde si nosotros hacemos la detección, lo acompañamos y ese policía o ese efectivo de fuerza de seguridad puede ser asistido, ¿sí?, con un profesional de la salud, puede continuar con su vida, de acá a 3 meses puede retomar nuevamente su carrera, su función y puede seguir trabajando y siendo acompañado y siendo tratado con normalidad. Pero no pasa eso, ¿sí? Es muy difícil a veces entenderlo, explicarlo, pero yo creo que es cuestión de por ahí encontrar a las personas indicadas con las cuales poder explicarles justamente esto, que ellos puedan entender de que esa persona puede tener una vida útil dentro de la institución, más allá de que esté pasando por esta situación. Entonces, y obviamente no después lamentarnos de que dentro de las instituciones se han perdido vidas por suicidios consumados. Bueno, gracias Carlos, gracias Dani. No le vamos a robar mucho más tiempo, porque se nos va el tiempo también. Pero bueno, muchas gracias. La verdad que es un tema re profundo para hablar muchísimo. Seguramente la idea nuestra es poder juntarnos y hacer algo más extenso. Así que bueno, ya lo vamos a organizar con tiempo y vamos a hablar de algunos temas puntuales que por ahí nos quedaron en el tintero, por así decirlo. Yo por ahí quería decir esto, como para que también, ya que hablamos de la temática, porque siempre da miedo, ¿no? También saber decir esto y para transmitir un poco de tranquilidad, ¿no? El proceso suicida no es que se realiza un acto, un pensamiento de un día para otro, se consuma de un día para otro. Sabemos que es un proceso, es en el tiempo, es insidioso, es paulatino, no es de un momento para otro, sabemos que tiene fases, pero el tema es poder detectar algunos cambios que las personas nos dan esas señales, como llanto incontrolable, que se empieza a apartar, se empieza a alejar, una persona que era totalmente activa, empiezan a tener cambios de tristeza, desesperanza, empieza a silenciarse, cambios bruscos de la personalidad, ¿no es cierto? Uno empieza a hablar muy fácilmente de la muerte cuando no estaba en su vocabulario, ¿no? Todo esto, ¿y qué vas a hacer? Y no, yo quiero desaparecer, no quiero vivir más así, no me gusta la forma que estoy viviendo, y ya esto juega, ¿no? También con la muerte, que no la ve fatal, la ve como una salida. Bueno, estas son señales que uno puede ir decodificando y puede buscar ayuda siempre con un profesional de la salud mental, en iglesias, en clubes, en salas periféricas, en hospitales. Hay muchos lugares que uno puede encontrar un espacio y una escucha activa, sabiendo con la crisis de salud mental que hay y lo que cuesta conseguir un turno, ¿no? Pero también es esto, saber que no es de un momento, no es de un día para otro la construcción del proceso, sino que es en el tiempo, ¿no? Y sepa también que no es una enfermedad transmitible, es una enfermedad de salud mental, sí, pero no transmitible, ¿sí? Entonces esto también, que no se tenga miedo a hablar de este tema. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Gracias por esta charla, por informar. Vamos a estar subiendo, obviamente vamos a estar viendo si hay algunas preguntas, algunas dudas que seguramente van a surgir y a medida que podamos vamos a ir contestando. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Sí, que les vaya muy bien. Cuando quieran. Lo que están. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, chicos. Adiós. Hasta luego.